Mamá, tal vez sea hora de que busques tu propio lugar. La mamá de mi esposa se mudará aquí. Damián no titubeó al decirlo. Estaba parado en la entrada de mi cocina como si estuviera hablando del clima. Yo removía una olla de caldo, la misma receta que a su padre le encantaba, la que preparaba casi todos los domingos desde hace décadas. La cuchara se me resbaló de las manos, chocando contra la olla. Desde la sala, la voz alegre de Teresa resonaba. Hablaba con su madre, Marcelina. Con ese tono cantarín que usa la gente cuando se cree intocable. «Esta pared va a caer», dijo Teresa, sus tacones repiqueteando contra el piso de madera. «Hará el espacio mucho más abierto». La risa de Marcelina la siguió, baja y satisfecha. «Sí, querida, y por fin tendré una habitación decente para mí». Apoyé la palma en la encimera para no tambalearme. Esta casa no era solo madera y pintura. Era el lugar que Elías y yo elegimos juntos, cuando Damián aún era tan pequeño que cabía en los hombros de su padre. Habíamos pasado noches largas reparando tejados, lijando pisos, plantando las rosas que aún trepaban por la cerca del jardín. 55 años de mi vida estaban vertidos en estas paredes. Y ahora me decían que ya no eran mías. Miré a Damián, mi único hijo. Mi recuerdo vivo de Elías buscando un atisbo de duda en sus ojos. Pero en lugar de eso, encontré resolución. Del tipo que no nace de la crueldad, sino de un derecho que se ha cultivado con cuidado, con el tiempo. Entiendo. Dije en voz baja, aunque cada parte de mí temblaba. Damián se movió incómodo, tal vez sintiendo mi contención, pero confundiéndola con aceptación. «Es lo mejor, mamá. Estarás más contenta en un lugar más pequeño, más fácil de manejar». Sus palabras resonaron mientras me quedaba inmóvil en la habitación que alguna vez albergó pasteles de cumpleaños, batallas con tareas y cenas familiares. Él se dio la vuelta, dejándome con el eco de la risa de Teresa flotando por el pasillo. Dejé la cuchara. Me limpié las manos en el delantal que Elías me regaló hace años y caminé lentamente hacia el comedor, donde sus voces se hacían más fuertes. El comedor olía ligeramente a pulimento. La misma mesa de roble que Elías y yo compramos de segunda mano cuando Damián era pequeño. Todavía podía ver sus deditos untando mermelada en la superficie. Su padre regañándolo suavemente mientras yo reía. Ahora, Teresa había colocado una revista brillante encima, abierta en imágenes de interiores modernos, paredes blancas, accesorios de acero, espacios que no parecían un hogar. Damián gesticuló ampliamente, como si estuviera dando una presentación. «Mamá, esta casa ya está a mi nombre. Estarás más cómoda en un lugar más pequeño. Menos que limpiar, menos de qué preocuparte», asentí débilmente, mis ojos desviándose hacia las puertas corredizas que daban al porche trasero. Elías construyó ese porche él mismo un verano, colocando las tablas con sudor y paciencia. Su risa resonando en las noches largas mientras Damián correteaba descalzo en el césped. Cada tabla llevaba su memoria. Las palabras de Damián eran como clavos hundiéndose en ellas, despojándolas de su significado. Marcelina, con su cabello perfectamente peinado y perlas que parecían demasiado pesadas para su cuello delgado. Se inclinó con una sonrisa indulgente. «No te preocupes, querida. Yo mantendré el lugar cálido. No quedará sin amor». Su tono era meloso, pero sus ojos recorrían la habitación con un sentido de posesión, como si ya imaginara sus muebles aquí, sus cortinas colgando donde las mías habían estado por décadas. Sentí el cambio tan claramente como si me hubiera empujado hacia la puerta con sus manos. Tragué saliva, alisando el delantal aún atado a mi cintura. No había lugar para mi voz entre las suyas. Cada rincón de la casa me susurraba velas de cumpleaños apagadas. Elías arrodillado en la tierra del jardín, la risa de Damián resonando por el pasillo. Y aún así, en sus voces, esos recuerdos parecían borrados. Me quedé en silencio, escuchando cómo hablaban de paredes para repintar y habitaciones para reamueblar.
mi vida reducida a una serie de proyectos en sus ojos. Cuando finalmente me excusé, mis pasos me llevaron al silencio de mi recámara, donde cerré la puerta suavemente y me senté al borde de la cama. Sabiendo que tendría que decidir cómo responderles, podía oírlos hablar mucho después de que me retiré a mi habitación. Sus voces viajaban fácilmente por el pasillo. El tipo de charla despreocupada que tiene la gente cuando cree que el sujeto de sus palabras no está escuchando. Necesita una comunidad de su edad, dijo Teresa, con un tono cortante y eficiente. No es sano que ande dando tumbos aquí sola. Un complejo de retiro sería perfecto. Marcelina asintió con un murmullo de satisfacción. Sí, un lugar con actividades, tal vez viejos amigos, nuevos amigos, menos estrés, es mejor para ella. Demasiado frágil, demasiado vieja. Eso querían que Damián creyera. Querían que me viera como alguien que necesitaba ser guardada cuidadosamente, fuera de la vista. Mientras ellos se estiraban en la casa que yo había cuidado por más de medio siglo, miré alrededor de mi recámara la colcha alisada, los cajones ordenados, las ventanas lavadas tan a menudo que el vidrio brillaba. Esa misma mañana había trotado 2 kilómetros por el parque de Chapultepec y regresado para dar una lección de piano a la hija de una vecina. Mi mente era lo bastante aguda para balancear cuentas, manejar inversiones y recordar cada detalle del trabajo manual de Elías en la casa. Frágil era lo último que era, pero entendí el juego. No era mi salud ni mi comodidad lo que estaba en el centro de este plan. Era el espacio, la ubicación, la seguridad constante que creían que esta casa les garantizaba. Pensé en interrumpir, en pararme en la entrada para decirles que no era ni débil ni acabada, pero me quedé sentada al borde de mi cama, con las manos cruzadas en el regazo. Las palabras solo los alimentarían, y estaba demasiado cansada para darles esa satisfacción. El silencio, decidí, era más fuerte que la protesta, y mientras estaba ahí, escuchando el sonido de mi propia respiración por encima de sus planes, me di cuenta de que el silencio también podía ser un escudo. Cuando Damián tocó suavemente mi puerta minutos después, preguntando si estaba bien, me levanté para abrirla con una expresión tranquila, ya formando la sonrisa que sabía que él esperaba ver. Cuando Damián vino a mí esa noche, traía la expresión de un hombre que entrega buenas noticias. Habló despacio, con suavidad, como si me ofreciera un favor en lugar de despojarme del suelo bajo mis pies. 2 semanas deberían ser suficientes. ¿No crees?, preguntó. Así podemos ayudarte a instalarte en un lugar bonito. Levanté la mirada hacia él y dejé que una sonrisa tranquila se asentara en mi rostro. 2 semanas deberían bastar. Mi voz no llevaba el peso en mi pecho, ni los recuerdos apretándose contra mis costillas. Damián suspiró aliviado, como si mi acuerdo confirmara su justicia. Poco después, pasé por la sala y escuché a Teresa y Marcelina murmurando con satisfacción. «Pondremos sus muebles en una bodega», dijo Teresa con brusquedad. «No los necesitará todos. Tal vez donemos algunos». Marcelina rió suavemente, con un tono indulgente. «Sí, y la recámara de invitados por fin será mía. Puedo hacerla sentir como hogar». Sus palabras me siguieron mientras caminaba por el pasillo, pero no me detuve. No tenía intención de darles ni un pedazo de mí, ni mis muebles, ni mi silencio, ni siquiera mi indignación. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, me senté en mi escritorio y abrí una vieja libreta de direcciones de cuero. Mis dedos se detuvieron en un nombre escrito con la letra cuidadosa de Elías Ricardo Halcón, el abogado que lo había guiado en cada negocio, cada contrato, cada testamento. El teléfono sonó solo una vez, antes de que una voz familiar y firme respondiera. «Señora Celina, ha pasado mucho tiempo». Al día siguiente por la tarde, estaba sentada en su oficina frente a estanterías llenas de volúmenes legales ordenados. Ricardo ajustó sus lentes y dio un golpecito a un archivo. «Celina, tu esposo era un hombre precavido,
Puso todo el seguro en las acciones de la empresa, las inversiones a tu nombre. La casa fue transferida a Damián hace años por motivos fiscales, pero no te equivoques. El control sigue siendo tuyo. Sentí un calor lento y constante extendiéndose por mí. No de enojo, sino de claridad. Damián pensaba que tenía las riendas. Teresa y Marcelina creían que yo ya estaba desvaneciéndome del cuadro. Salí de la oficina de Ricardo con una nueva calma dentro de mí. Una que me siguió a casa mientras me sentaba en la entrada, mirando la casa que alguna vez pensé que podría perder. La mañana después de mi reunión con Ricardo, tomé el teléfono de nuevo. Esta vez llamé a Lorena Ortiz, una agente inmobiliaria cuyo nombre recordaba de un volante que dejaron en mi buzón la primavera pasada. Su voz era enérgica y confiada, del tipo que sugería que ya sabía cómo cerrar un trato antes de poner un pie en una casa. Llegó 2 días después, sus tacones repiqueteando en el porche que Elías construyó. La guié por cada habitación, manteniendo mi expresión neutral, mientras sus ojos se abrían de par en par. Celina, dijo, deteniéndose en el comedor, esta propiedad vale mucho más de lo que la mayoría imaginaría. Solo la ubicación la hace oro, pero la estructura, desataremos una guerra de ofertas. Fácilmente. Su certeza me dio fuerza. Casi podía ver a Elías apoyado en la entrada, asintiendo para que confiara en mis instintos. La llevé por el jardín, el sol cayendo sobre las rosas, y por un momento me sentí orgullosa en lugar de herida. Mientras tanto, Damián seguía cómodamente ignorante. Pensaba que mis viajes tranquilos por la ciudad eran para visitar comunidades de retiro. Una noche, durante la cena, me preguntó si había encontrado alguna con buenas actividades. Sonreí suavemente y le dije que aún estaba buscando. Teresa añadió algo sobre aeróbics acuáticos. Y Marcelina soltó una risita, como si imaginarme en traje de baño fuera un chiste digno de compartir. Me excusé rápidamente, aferrándome a mi silencio como un regalo. Ellos creían en la narrativa que habían escrito para mí, y los dejé. Con Lorena, sin embargo, fui deliberada. Fuimos habitación por habitación, listando pequeñas reparaciones y ajustes para preparar la casa. Una mano de pintura aquí, cortinas nuevas allá. Ella prometió que su equipo lo manejaría de forma discreta y rápida. Firmé los papeles preliminares con mano firme. Cada trazo de la pluma, liberando un peso que no sabía que aún cargaba. Cuando Lorena se fue, con su maletín lleno y su sonrisa afilada, supe que el reloj había comenzado a correr. Damián y sus suegros seguían hablando de planes como si tuvieran tiempo infinito, pero yo ya había puesto en marcha algo que nunca podrían anticipar. Esa noche, me paré junto a la ventana de mi recámara, viendo el jardín balancearse con la brisa nocturna, y pensé en otro sueño esperando en el horizonte, uno que Elías y yo alguna vez susurramos hasta altas horas de la noche. Después de que Lorena se fue esa noche, me senté en mi escritorio con las cortinas cerradas y saqué una caja de madera que Elías guardaba bajo nuestra cama. Dentro había retazos de nuestros sueños compartidos, folletos de viaje, postales, incluso un mapa de Marruecos doblado, amarillento en los bordes. Pasé un dedo por la tinta desvaída, recordando cómo nos reíamos al respecto en nuestros 30, demasiado ocupados con la escuela de Damián y las largas horas de trabajo de Elías para pensar en viajar. Una noche, recostados en una hamaca en el jardín, Elías señaló las estrellas y dijo: algún día, Celina, tomaremos té de menta bajo cielos desérticos, usarás esos pañuelos coloridos que tanto amas, y te leeré hasta que las lámparas se apaguen. Me reí y dije que tal vez, cuando el mundo nos diera una pausa, la pausa nunca llegó. Cuentas, trabajo, enfermedad, todo se amontonó, y el sueño se asentó en el polvo de esa caja de madera. Hasta ahora, en mi laptop, comencé a buscar. La pantalla se llenó de imágenes de riads con puertas pintadas, patios con fuentes, paredes de azulejos azules que se abrían a vistas del océano. Hice clic en listados en Casablanca, Tánger,
Marrakech, precios que alguna vez habrían parecido absurdos, ahora perfectamente posibles con los activos que Elías dejó y la venta que Lorena estaba preparando. Uno en particular me robó el aliento, una finca extensa cerca de Sahuira, con arcos blancos que se abrían al mar y un patio donde crecían olivos en macetas de piedra. El precio era de 100 millones de pesos, y en lugar de retroceder, sentí que mis hombros se relajaban. Me recosté en la silla, dejando que el pensamiento se asentara. Esto ya no era una fantasía. Las palabras de Elías habían esperado todos estos años, guardadas en esa caja con el mapa. Todavía podía escuchar su voz, firme y segura, algún día. Y por primera vez, entendí que el día que prometió finalmente había llegado. A la mañana siguiente, doblé el mapa cuidadosamente en mi bolso, sabiendo que lo necesitaría antes de lo que cualquiera en esta casa podría imaginar. Decidí cocinar una última cena, del tipo que no había preparado en años: pollo asado con romero del jardín, papas crujientes del horno, pan horneado esa mañana para que la corteza aún chasqueara al cortarlo. La mesa estaba puesta con la vajilla buena. Las piezas que Elías y yo compramos, de segunda mano, pero pulimos hasta que brillaban. Damián llegó primero, deslizándose en su asiento con una sonrisa de alivio, como si mi calma de los últimos días hubiera borrado cualquier duda que pudiera tener. Teresa lo siguió, charlando sobre muestras de pintura que trajo de la ferretería, colocándolas en la mesa como si fueran parte de la comida. Este tono alegraría la sala, dijo, deslizando un cuadrado gris pálido hacia Damián, y con los muebles nuevos, se sentirá completamente renovado. Marcelina se sirvió una copa de vino antes de que siquiera lo ofreciera. Miró a su alrededor con un aire de propiedad y dijo, casi distraídamente: tomaré la recámara principal. Me queda mejor. La luz por las mañanas es perfecta. Sentí que Damián me miraba, pero mantuve mi sonrisa ligera, sirviendo más vino en su copa antes de rellenar la mía. Mi silencio envolvió la mesa en una especie de calma que ellos confundieron con rendición. Comieron con entusiasmo, hablando unos sobre otros sobre cortinas, pisos y cuánto espacio se abriría una vez que se deshicieran del desorden. Asentí de vez en cuando. Incluso reí ante un chiste de Damián, mientras en mi mente veía los sobres sellados guardados cuidadosamente en mi cajón arriba, cartas para Lorena confirmando los detalles finales, para Ricardo agradeciendo su guía, y una última nota para mí, doblada alrededor del mapa de Elías. La cena se extendió hasta el postre. Una tarta sencilla untada con miel. Se recostaron, satisfechos, cada uno lleno de la certeza de que la casa ya era suya. Recogí los platos en silencio, apilándolos en el fregadero, dándoles la espalda a sus risas, y mientras la noche terminaba, sequé mis manos en el mismo delantal que usé la noche que Damián me dijo que me fuera, sintiendo solo el peso de lo que traería el mañana. La mañana de la mudanza llegó silenciosamente, la casa aún en calma bajo la luz pálida. Me paré en el comedor, pasando un trapo por la mesa de roble por última vez. Su superficie brillaba, la madera oscurecida por el tiempo. Cada rasguño y marca un recordatorio de una vida vivida dentro de estas paredes. Sobre ella coloqué 2 sobres, cada uno escrito con mi mano cuidadosa, uno para Damián, otro para Teresa. Los había escrito hasta tarde en la noche, con firmeza y deliberación, sin enojo, sin amargura, solo la verdad. El sobre de Damián contenía la explicación que nunca esperó: la casa había sido vendida. Los papeles firmados, el trato cerrado. Llegaría a casa para descubrir que el título que creía aseguraba su poder no significaba nada ahora. La carta de Teresa era más corta, aunque igualmente clara. Cualesquiera que fueran los planes que ella y su madre imaginaron, nunca fueron suyos para empezar. Miré hacia el pasillo donde las maletas estaban cuidadosamente apiladas. Solo tomé lo esencial: mis diarios, algunos recuerdos, la colcha de boda que mi madre cosió y la foto de Elías en su marco desgastado. Todo lo demás lo dejé atrás.
no como un regalo, sino como cáscaras vacías de lo que creían poseer. Me detuve en el umbral, escuchando el silencio de la casa. En esa quietud, sentí el peso levantarse de mis hombros, reemplazado por algo que no había cargado en años. Libertad. Toqué el borde de la mesa una vez más. Luego tomé mis maletas y salí. La puerta cerrándose suavemente detrás de mí, el taxi esperaba en la acera, el motor zumbando, la cajuela abierta para mi equipaje. Me deslicé dentro, el asiento de cuero fresco contra mis palmas, y le di al conductor la dirección del aeropuerto. Mientras la casa desaparecía en el retrovisor, pensé en el mapa doblado cuidadosamente en mi bolso, sus bordes desgastados, pero su promesa intacta. Para cuando el taxi llegó al aeropuerto, sabía que las cartas ya habrían sido encontradas. Podía imaginarlo tan claramente como si aún estuviera en el comedor. Damián notaría los sobres primero, frunciendo el ceño mientras deslizaba un dedo bajo la solapa. Teresa se inclinaría sobre su hombro, impaciente, queriendo pruebas de lo que había asumido por mucho tiempo que era suyo. Y luego el silencio. Del tipo que sigue a un golpe que no ves venir, imaginé la voz de Damián quebrándose. ¿La vendió? No, esto no es posible. La réplica aguda de Teresa llegaría rápido. El enojo creciendo para cubrir su miedo. Tú dejaste que esto pasara. Me dijiste que estaba arreglado. Lo arruinaste todo, Marcelina. Lo sabía. Se aferraría a la negación. Sacudiría la cabeza, las perlas temblando contra su cuello. Debe haber un error. La gente como nosotros no es echada. Así no funcionan las cosas. Pero así fue. Sus llamadas comenzaron casi de inmediato. Mi teléfono vibró en mi bolso mientras estaba en el mostrador de boletos. El agente entregándome un pase de abordar con una sonrisa amable. La pantalla se iluminó con el nombre de Damián, luego el de Teresa, luego Damián otra vez. Dejé que vibrara, el sonido amortiguado por el cuero, y lo deslicé más profundo fuera de alcance. Para cuando se dieron cuenta de que no habría respuesta, la casa ya no era suya, ni tampoco la comodidad que habían confundido con permanencia. Pasé por seguridad con nada más que mis esenciales, la foto de Elías presionada entre las páginas de mi diario. La puerta de embarque se abrió ante mí, y más allá, un avión esperando para llevarme hacia el horizonte que alguna vez solo soñamos. El vuelo fue largo, pero apenas lo noté. Mis pensamientos eran firmes, mi corazón más ligero que en años. Cuando el avión aterrizó, un chofer con un traje oscuro sostenía un cartel con mi nombre. Me saludó con calidez y me guió a través de un aire que llevaba el leve aroma de sal y especias. Conducimos por bulevares bordeados de palmeras, la ciudad desplegándose en colores vibrantes puestos de mercado. Paredes encaladas, destellos del mar. Luego, más allá del bullicio, apareció la finca. Puertas de hierro forjado se abrieron para revelar patios con fuentes, mosaicos que capturaban el sol y arcos que se alzaban como promesas cumplidas. El auto se detuvo frente a una mansión como ninguna en la que hubiera entrado. Dentro, el aire era fresco, perfumado con jazmín. Cada rincón tenía un toque de arte, patrones intrincados, puertas talladas, habitaciones que se abrían a jardines llenos de olivos. No era solo una casa, era un mundo esperando ser vivido. Me instalé en una terraza mientras caía el atardecer, el desierto extendiéndose a lo lejos, el cielo tornándose violeta. Un sirviente me trajo un vaso de té de menta, el vapor elevándose en espirales. Envolví mis manos alrededor de la taza, su calidez anclándome en este nuevo comienzo. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Damián iluminó la pantalla. Mensaje tras mensaje: mamá, por favor llama. No lo quisimos decir. Solo regresa. Lo arreglaremos. Presioné borrar. El silencio que siguió se sintió como paz. Durante 55 años lo di todo tiempo. Amor. Sacrificio solo para ser descartada como si fuera desechable. Pero su traición me trajo aquí, a una libertad
que no me había atrevido a reclamar hasta ahora. Me dijeron que encontrara mi propio lugar. Lo hice, y es más grande de lo que jamás imaginaron.